Bueno, entonces continuando con el tema de las propiedades físicas del suelo, hoy vamos a tratar de una propiedad que también es medible y nos va a ayudar mucho a diagnosticar el estado de salud de ese suelo. Pero entonces antes de hablarte de esta propiedad me gustaría que te suscribas a mi canal y des en la campanita para que recibas la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es información realmente valiosa que te va a ayudar a ti a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando mucho empleo. El día de hoy vamos a continuar con las propiedades físicas del suelo, pero hoy también vamos a aprender de una propiedad que podemos medir y que también le podemos sacar mucho provecho para nosotros diagnosticar el estado de nuestro suelo y dónde vamos a establecer nuestro cultivo. ¿Cuál es esa propiedad? La porosidad. La porosidad es una de las propiedades físicas más importantes porque nos determina la cantidad de espacios que nosotros tenemos en nuestro suelo, ¿sí? Entonces, básicamente la porosidad es eso, son los espacios que hay entre las partículas del suelo, los terrones del suelo, los PET que nosotros llamamos, y forman toda esa estructura. Esos poros o esa porosidad dependen de otras propiedades físicas, como ¿cuál? Como la textura, por ejemplo. Recordemos si son suelos arcillosos, arenosos o limosos. También dependen de la estructura del suelo. ¿Qué quiere decir? Que ese terrón, pues hay diferentes tipos de terrones, como laminares, columnares, subangulares, migajosos o esféricos. Entonces eso nos va a ayudar a determinar mucho qué cantidad de poros hay en nuestro suelo, y también nos lo dice la consistencia, por ejemplo, los conceptos de plasticidad y pegajosidad, también nos dice qué cantidad de poros hay ahí en ese suelo, y sin olvidarlo de la densidad aparente. Pero entonces, para no salirnos del tema, hay dos tipos de porosidad. Está la macroporosidad y la microporosidad. La macroporosidad son los espacios más grandes que hay entre los terrones o en el suelo. ¿Y cuál es la principal función de esos macroporos? Es transportar agua y transportar aire. O sea que esto es transportar agua y aire. Básicamente, en esos macroporos también es por donde está el sistema radicular de las plantas. La microporosidad son los espacios más pequeños que hay entre las partículas y los terrones, para que me entiendan. ¿Y qué hace los microporos? Los microporos son los que retienen el agua y el aire. Lo retienen porque acordémonos que son espacios muy pequeños, es donde están las cargas eléctricas, es disponible los nutrientes para la planta, y a través de los pelos absorbentes por ahí absorbe todo lo que necesita. Por eso es que este tema es tan importante. ¿Sí? Entonces, para explicarlo como de una manera más didáctica y para que entendamos, estos son terrones. ¿Sí? Recordemos que esos terrones están conformados ¿por qué? Por arenas, arcillas, limos, materia orgánica, otro tipo de partículas, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que es un terrón, y estas son partículas. ¿Sí? Entonces, más o menos para que me entiendan, limos, arcillas. Tenemos otro por acá, así subdividido. Muy bien. Entonces, básicamente aquí tenemos, supongamos que esto es un suelo estructurado. ¿Sí? Entonces, los espacios más grandes que yo puedo observar acá
serían ¿qué? Los macros, ¿cierto? Los macroporos, ¿cierto? Por estos espacios grandes es por donde corre el agua, hay aire y hay ¿qué más? Y está la raíz de la planta creciendo, ¿cierto? Básicamente. Pero también hay otros espacios que son muchos más pequeños, que son los microporos. Ahí no va a correr el agua, ahí básicamente es donde se retiene por la atracción de las cargas entre las partículas del suelo. Y aquí es donde están esos nutrientes donde los pelos absorbentes pueden llegar y absorber lo que necesitan en estos microporos. Básicamente esa es la diferencia entre ambos y así es como están más o menos distribuidos en el suelo. Pero entonces ustedes ya me dirán, bueno, ¿y nosotros cómo determinamos ese porcentaje de poros en el suelo? Resulta que en el suelo se divide en porciones. Les voy a enseñar la porción ideal de un suelo, ¿cuál sería? Miremos esta torta. Entonces tenemos que el 50% de mi suelo son sólidos. Entonces ahí es donde está la estructura, están las partículas, ¿cierto? Que me forman ese suelo, ¿cierto? El otro 50% son ¿qué? Son los espacios porosos, pero esos espacios porosos tienen que estar divididos en dos. ¿Cuáles dos? Un 25% en agua y un 25% en aire. Esta es la porción ideal de un suelo. ¿Se puede cumplir en la vida real? Sí, claro, se puede cumplir. Usted puede tener un suelo con estas condiciones. Porque es bueno tener en cuenta esta porción. Porque si yo me estoy excediendo en la cantidad de poros, me quiere decir que es un suelo que no retiene casi líquidos y todo se va a lavar, porque hay un espacio mayor de porosidad y todo se va a lavar. Ya lo vimos en videos anteriores. Y en el caso contrario, si tengo más sólidos y menos poros, voy a tener un suelo más compacto. Entonces mire cómo es importante tener esto en cuenta con relación a la porosidad. Entonces, ¿cómo determinamos ese porcentaje de porosidad? Pero debemos tener algo en cuenta primero. Si nuestra porosidad tiene que ser del 50%, entonces si a mí la porosidad se me va mayor al 50%, eso quiere decir que tengo problemas de retención. ¿Por qué? Porque es un suelo que se lava muy fácil. ¿Qué pasa si empiezo a tener problemas menores al 50%? Voy a tener suelos compactos. Entonces son suelos con menos espacios porosos, entonces ya nos empezamos a devolver con todas las propiedades físicas que es lo que conlleva esto. Por eso es que la porosidad es tan importante. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo la vamos allá? Entonces, la fórmula es muy fácil, sin embargo, debemos tener en cuenta, esto se llama porcentaje de espacios porosos. Es igual a 100 porque es un porcentaje, lo vamos a multiplicar por 1 menos la densidad aparente, que ya aprendimos cómo hallarla, o si no te invito al final de este video, vamos a dejar el link para que veas todo lo que tiene que ver con densidad aparente, porque es una de las propiedades más geniales del suelo, sin desmeritar las otras, pero nos ayuda mucho también a hacer un buen diagnóstico. Entonces necesitamos esa densidad aparente sobre la densidad real. En la densidad real yo manejo una constante de 1.65 gramos por centímetro cúbico. Manejamos esa constante normalmente, la literatura la ha reportado y es la que yo más utilizo para, en este caso cuando
a los muchachos que yo les ayude en mis cultivos, pues también aplico esta parte y yo manejo esta constante. Entonces empecemos a reemplazar. El porcentaje de espacios porosos es igual a 100, empecemos a hacer la operación por, vamos a poner un ejemplo, 1 menos, que nos dé una densidad aparente de ¿cuánto? Del 0.75, ¿cierto? Gramos por centímetro cúbico, sobre esta que voy a utilizar, esta constante grábesela muy bien, 1.65 gramos por centímetro cúbico. Claro que el que la quiere hallar y que sea un poquito curioso, la puede hallar también, no tiene ningún problema. Entonces sigamos haciendo la operación. Porcentaje de espacios porosos es igual, entonces a 100 por, hagamos toda la operación de una vez. Si dividimos esto y luego le restamos el 1, esto nos da el 0.34, casi nos da, o si no, pues suponemos el ejemplo. Entonces, porcentaje de espacios porosos es igual a ¿qué? Si yo multiplico esto por 100, esto me da el 34%. Si yo me voy a relacionar en esta tabla, ¿cuánto me dio de espacios porosos? El 34%. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo un suelo mayor, con mayores sólidos que con menos espacio. Solo tengo un 34%. Entonces tengo que mejorar esa porosidad, porque va a tener dificultades con que esto que me está tratando de decir, que tengo, a pesar de que tengo una densidad aparente bajita, nosotros decimos es bajita, pero lo relacionamos con la porosidad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es que me está diciendo que tengo más sólidos, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aumentar la cantidad de espacios porosos. ¿Cómo aumento la cantidad de espacios porosos? Aumentando la densidad aparente. ¿Cómo aumento la densidad aparente? Materia orgánica. La porosidad está estrechamente ligada con la materia orgánica. Si ustedes quieren mejorar sus porcentajes de porosidad, tienen que utilizar materia orgánica en ambos casos, ¿sí? Para poder mejorar esa estructura del suelo. Entonces, básicamente, así la calculamos y hacemos un diagnóstico. Y nos dice muchas cosas, porque si yo tengo pocos espacios porosos, me quiere decir que tengo un suelo compactado, que posiblemente sea un suelo muy arcilloso. Entonces, me va a tocar la textura para ver cómo estoy. Si tengo un suelo que tiene pocos espacios porosos, posiblemente la cohesión y la adhesión se estén viendo afectada. Tengo poca plasticidad y tengo mucha pegajosidad por la humedad. Entonces empiezo a relacionar todos esos conceptos. Por eso es que es tan importante utilizar estas herramientas, cada uno de nosotros como agricultores, en nuestros cultivos para nuestro favor, para hacer un buen manejo de ese suelo. Entonces, yo espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo, porque créanme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar mucho a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y más sostenible. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video y que tengan un feliz día.